Hola y bienvenidos a este episodio de Historias Reales sobre la Visa T. Yo soy Lauren Egan, la dueña y fundadora de Egan Immigration y una abogada con ya muchos años de experiencia. No necesitan saber cuántos. No, estoy bromeando. Tengo como 11 años de experiencia y estoy aquí con Isabel Saavedra, la abogada supervisora de mi equipo en Egan Immigration. Bienvenida, Isabel, y gracias por estar aquí conmigo. Gracias, Lauren. Qué rico estar aquí compartiendo otra de estas historias que siento que poco a poco están ayudando a nuestros clientes a aprender mucho más de la Visa T y a mirar cómo pueden encontrar maneras para ellos mismos poder calificar o ayudarle a un familiar también a poder obtener su estatus legal. Sí, absolutamente. Y hablando de familias y hablando de cuánto tiempo he sido abogada. Durante mis años de abogada, mi vida ha cambiado mucho. Cuando empecé, e Isabel también, cuando empezamos, fuimos solteras, no teníamos hijos. Ahora la vida se ve muy diferente. Las dos estamos casadas, las dos tenemos 2 hijos, casi de la misma edad. Y antes de hablar sobre la Visa T, cada vez en cuando me gusta hablar un poco sobre la familia, porque eso es importante e interesante también. Pero quería preguntarte, Isabel, ¿cómo estás enseñando el español a tus hijos? Porque sé que en muchas escuelas hablan solo el inglés, que los niños quieren hablar inglés con sus amigos, pero tú y yo hablamos español. Entonces, cuéntame cómo lo estás haciendo. Sí, Lauren. Yo siento que también parezco como una lora aquí en mi casa porque todo el día es diciéndole niños, español, español, español. Todo el día. Yo tengo 2 niños, Elías y Jack, y van a cumplir ahorita 6 años y el chiquitico va a cumplir 4, entonces se llevan 2 años de diferencia. Bueno, yo tengo diría que la suerte de que mi esposo y yo, los dos hablamos español, entonces, y vivo con mis padres que no hablan inglés. Entonces, nosotros les tratamos de hablarles español todo el tiempo, pero ahorita que están yendo a la escuela, obviamente hablan más inglés en la escuela y espero cuando llegan a la casa es español, español, español. Entonces yo creo que eso es la manera de que les estamos enfocando, o yo les digo que es muy, muy importante hablar español y que no se les olviden de dónde son. Pero cuéntame tú, Lauren, que yo creo que para ti es un poquito más difícil, ¿no? Sí, mi situación es muy diferente y más difícil porque yo soy la única en mi familia de mis amigos que están al menos cerca geográficamente que hablan el español. Yo no crecí hablando el español, mis papás no hablan español, yo aprendí viviendo en México. Mi esposo no habla el español. Y cuando yo estaba embarazada, yo tengo 2 hijos también. El mayor tiene 4 y el menor tiene 2, son Oliver y Elliot. Y cuando estaba embarazada con Oliver, planeaba hablar con él solo en español desde el principio. Pero un par de semanas, como 2 o 3 semanas antes de dar la luz a él, me sentí muy estresada, como es mi primer hijo, no sé qué esperar. El español no es mi primer idioma, no sé todas las palabras, cómo se dice biberón, cómo se dice cuna, no sé. Y me estresé. Y dije, bueno, voy a quitar ese estrés y presión y solo voy a hablar con él en inglés. Entonces, solo hablamos en inglés como familia. Parte de eso también es que mi esposo no habla el español, entonces él no sabía cómo iba a ser escucharme hablando el español y no estar incluido en la conversación. Pero hace un par de meses, en el verano, conocí otras mamás en la escuela de Oliver que también hablan español y sus parejas no hablan el español.
y me di cuenta que había un grupo de nosotras, entonces formé un grupo de mujeres solo tenemos un grupo en WhatsApp y hacemos como, nos juntamos una vez al mes con los niños. Y eso me motivó ya a enseñarlos español. Entonces, hace un par de meses dije, ok, solo voy a hablar español en la casa, voy a traducir todo al inglés en el principio para que ellos vayan aprendiendo. Mi esposo también está intentando de aprender, había estado usando Duolingo para aprender, pero él ya está intentando de aprender con los niños y usar algunas frases y palabras en la casa. Y ahí vamos, poco a poco. Estoy intentando de crear un currículum de inmersión español en la escuela de mis hijos. Es una escuela preescolar privado y entonces y son súper liberales en esa escuela. La diversidad es muy importante, entonces estoy intentando de trabajar con ellos a crear ese programa para que los niños puedan estar más, alrededor de otros niños, hablando español todo el día y aprendiendo de escribir y leer también en español. Qué bueno, Lauren, creo que eso les ayudaría mucho. Por ejemplo, aquí donde vivimos nosotros, mi hijo mayor está yendo ya está en kindergarten y la escuela es bilingüe, entonces es un programa público, una escuela pública que es una inmersión bilingüe y la verdad es súper chévere porque le enseñan la mitad de las clases en inglés y la otra mitad en español y tiene una profesora costarricense y tiene la otra profesora americana y él llega cantando las canciones que yo aprendí en el colegio en Colombia, entonces eso me pone muy contenta. Oh my God, sí. Estamos cantando todo el día en mi casa. Ay, pero qué chévere, muy bonito, es súper chévere. O solecito, caliéntame un poquito también. Sí, es muy importante para nuestros hijos y para esta generación que habla español, porque le abre la vida a muchas oportunidades. Sí, y la cultura es muy importante también. Sí. Es muy importante que no pierdan sus raíces y no se olviden de dónde vienen. Sí, por ejemplo, mi mamá nos hace frijoles todos los viernes. Es una tradición. Una tradición que hacemos desde chiquitas y estábamos haciendo en la cena de Thanksgiving, dijimos que estábamos agradecidos y mi hijo mayor dijo, estoy agradecido de que mi abuelita me hace frijoles todos los viernes. Entonces, es muy, muy emocionante que le gusten tanto los frijoles. Ay, los niños. Sí. Bueno, hablando de familias, nuestra historia hoy es de Patricia y como siempre eso es nombre falso y desafortunadamente nuestra historia se trata de una familia no tan buena, que no se apoyaba tanto, que era muy difícil para Patricia, pero al final de cuentas pudimos usar esa historia, ese sufrimiento para hacer una visa T. Isabel, obviamente es más divertido hablar de nuestros hijos, pero ¿me puedes contar sobre la historia de Patricia? Sí, claro, es totalmente opuesta a lo que estábamos hablando, pero también muy importante. Patricia entró a los Estados Unidos en 1994 cuando tenía 6 años, entonces su papá la trajo a los Estados Unidos y desde que ella tenía uso de razón, de sus memorias más que tiene de más pequeña, siempre se acordaba de que su padre obligaba a su mamá a cocinarle, a limpiarle y tenía unas expectativas muy altas de cómo tenía que ser su mamá. Y cuando Patricia cumplió los 13 años, su mamá tuvo que empezar a trabajar y su padre empezó a obligar a Patricia a hacer todas las labores que su madre hacía. Entonces ella tuvo que empezar a su corta edad de 13 años a trabajar en la casa, ¿no? A limpiar, a cocinar. No podía irse de la casa, sino el único lugar donde podía ir era a estudiar
y a la iglesia. De resto tenía que regresarse pronto porque sabía que si no llegaba a la casa rápido a hacer las labores para su padre, de que él iba a estar muy, muy enojado. Y eso es muy triste. Sé que para una niña, porque sé que tú, por ejemplo, a tus hijos les gusta andar en bici, estás llevándolos al parque para andar en sus bicis y hacer sus competencias. A mi hijo le gusta jugar fútbol, al otro le gusta música. Entonces, en una familia, entre una relación sana, los papás están apoyando el desarrollo de sus hijos, sus intereses. Pero en caso de Patricia, tenía que pasar su adolescencia limpiando, cocinando, cuidando a los hombres en la casa. Exacto, sí, porque ella tenía 2 hermanos y la responsabilidad de ella era cocinarle a su padre y a sus hermanos. Entonces, sí, es muy desafortunado porque, o sea, es una niña y no tenía por qué tener estas responsabilidades. Entonces, ella estaba ahí básicamente como esclava para su papá y sus hermanos. ¿Cómo salió de esa situación? Después de varios años de que su padre le pegara, la encerrara en su cuarto por no hacer estas labores, ella conoció a su pareja, se enamoró de su novio y después su novio le ayudó a escaparse de su casa. Entonces, después de varios años, se escapó y ella vino donde nosotros en marzo del 2021, cuando ya tenía 34 años. Entonces, aproximadamente como 20 años después, algo así. Sí. Y cuando sometimos su visa T, Inmigración nos mandó a pedir más evidencia, como que quería más argumentos, pero después de esto, en agosto del 2022, recibimos la aprobación de la visa de Patricia y fue muy, muy emocionante. Sí, sí. Después de tantos años, siempre es súper emocionante ganar uno de esos casos. Y siempre me gusta hablar de la línea de tiempo, los años que la persona entró, cuándo se pasó el abuso, cuándo ganamos la visa, para mostrarles a ustedes que están escuchando o viendo el programa que realmente no importa cuándo pasó. Podemos ganar esos casos después de años y años y años. Y eso es lo que hicimos para Patricia. Y eso cambió su vida, ya tiene su aprobación y vamos a hacer su residencia, basado en algo que pasó hace 20 años. Sí, Lauren, o sea, muchos abogados le habían dicho que no se podía hacer nada, que pues técnicamente Patricia calificaba para DACA en el tiempo que entró y todo, pero DACA no da más que un permiso de trabajo. En cambio, con la visa T, ella puede tener su manera de ajustar estatus. En este momento, ya está su aplicación de residencia pendiente y estoy segura de que Patricia va a recibir su residencia muy pronto. Sí. Bueno, un buen fin o un buen resultado después de una juventud difícil. Sí, yo sé que nuestra cliente Patricia ahorita está muy, muy contenta y bueno, esperemos que aunque tuvo, como tú dices, una juventud demasiado difícil, gracias, nos encontró y pudimos ayudarle. Sí, pues muchas gracias, Isabel. Es un buen resultado y gracias por compartir un poco sobre tus hijos conmigo. Siempre me gusta hablar con eso y sí, me gusta ver cómo estás haciendo cosas con tus hijos, a ver si yo puedo mejorar y viceversa, pero gracias por compartir y gracias a todos por escuchar esa historia. Como siempre, si eso te llamó la atención, que tuviste una experiencia parecida, llame para hacer una consulta.
El número es 202-709-6439. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias, hasta luego.